una serie del estudio de la palabra del Señor. Entonces, la serie es Planificando un año de fe. Amén. Hemos estado aprendiendo diferentes cosas, pero una de las más recientes que aprendimos es que Dios entonces nos da evidencias de que Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y tenemos que tomar esas pruebas en que Dios nos está respaldando para tomar dirección de hacia dónde nos está llevando. Amén. Cuando no consideramos la línea trazada por Dios, es muy fácil tomar decisiones fuera de su voluntad y después reclamarle a Dios por qué no nos responde, por qué no viene su ayuda cuando nosotros no hemos considerado la manifestación de Él que nos ha dejado pruebas, evidencia de que está con nosotros, pero que nos está trazando un destino. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo hagamos y debemos hacerlo ahora que estamos terminando este año para trazarnos la dirección hacia donde Dios nos lleva en el próximo año. Pero entonces el tema en esta oportunidad es un plan con dirección. Amén. Entonces estamos aprendiendo a diseñar nuestro plan y veíamos también que Dios tiene un plan maravilloso. Ha hablado con él en forma o en tiempo futuro acerca de nosotros en lo individual, pero también acerca de su iglesia. Y nos ha dicho entonces dónde estaremos. Uno de los detalles importantes que quiero recordarle es que Jesucristo planificó una cena. ¿Sí? Una cena donde está usted invitado, estoy yo, amén. ¿Y sabe qué? Va a haber vino. Uy, Dios me libre. Amén. Habrá vino en la mesa. Y dice, Jesucristo dijo que Él dejó de tomar vino desde aquella vez que estuvo a la mesa con los discípulos e instituyó la Santa Cena. ¿Sí? Esa fue la última vez que Jesucristo bebió vino. Pero dijo, volveré a tomar del vino hasta que ya esté con ustedes nuevamente a la mesa. Amén. Así que Dios está haciendo planes. Tiene planificada una cena especial, maravillosa. Amén. Usted y yo estamos invitados. Gloria al Señor. Vamos entonces a ver acerca de lo que podemos aprender. Y vamos a ir a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque somos hechura suya. Vuelvo a leerlo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Muy bien. ¿Se imagina usted? Yo me pongo a pensar cómo es la mesa de trabajo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es su mesa? Cuando usted está haciendo planes, su escritorio, ¿cómo es? ¿Sabe? Recientemente a mí me enseñaron a hacer un plan anual, pero en el plan anual necesito un pliego de papel grande en donde pueda involucrar los 12 meses del año con cada uno de sus días. ¿Sí? Entonces necesito un pliego de papel grande. Y entonces ahí se vuelven material, marcadores, y en fin, se vuelve un alboroto el escritorio para poder avanzar y trabajar en ello. Pero Dios tuvo que trabajar en un plan para la historia de la humanidad, considerando a millones de gentes, todos involucrados en un mismo proyecto. ¿Cómo es entonces la mesa de planificación de Dios? O sea, para mí es una locura. ¿Qué necesitaría yo
para poder hacer un plan tan grande? ¿Sí? Obvio, no es un trabajo que yo deba hacer. ¿Sí? Ese es un trabajo para un Dios como nuestro Dios. Amén. Así que nosotros podemos enfocarnos en algo más sencillo y planificar un año a la vez. ¿Sí? Si podemos planificar 10 años sería grandioso. Pensar de aquí, ahorita tengo tiernamente 41 años, dentro de 10 años tendré 51. ¿Y en dónde quiero estar dentro de 10 años? Y trabajar para ello. Sería grandioso, ¿verdad? Pero entonces dice la palabra del Señor que entonces Dios en su mesa de trabajo diseñó un plan para toda la humanidad y en ese plan planificó detalladamente cada una de las obras en donde usted debe andar. Él planificó tareas para cada uno de nosotros. Es lo que está diciendo Efesios. Amén. Dice, entonces entre su plan decidió crear a cada uno de nosotros, pero nos dijo, el propósito de tu vida es hacer cosas buenas. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios me creó. Le creó a usted hacer cosas buenas. ¿Qué cosas buenas hizo usted esta semana? Varias cosas, ¿sí? Hizo una pasta exquisita, ¿sí? Y entonces, las cosas buenas que hacemos son parte del plan de Dios. Para eso Él nos hizo. Hay cosas malas que hacemos. Ese no es el deseo de Dios. Amén. Muchas veces nos equivocamos y sobre todo cuando somos jóvenes estamos frustrados. Muchas veces hacemos cosas bien y cosas mal, cosas divertidas que no son buenas y estamos en la lucha de quiero divertirme, quiero vivir, quiero disfrutar, pero entre lo bueno y lo malo cuesta decidir. ¿Sí? Y a veces tenemos esa fuerte lucha, sobre todo en los años de juventud. Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido creados con el propósito de solamente hacer cosas buenas, entonces agarramos perspectiva. Amén. Y esto es lo que Efesios 2 nos está diciendo. Y dice que no solamente nos dijo, harás cosas buenas. También Dios en su plan incluyó esas tareas buenas que debemos hacer. Amén. No solamente nos dio un propósito, sino que nos asignó las tareas. Esto es bastante objetivo. Es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora, Romanos 12:4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Entonces, vemos, mi hermano, en nuestro cuerpo, amén, podemos hablar, por ejemplo, de la piel, ¿sí? La piel del rostro, ¿sí? Es muy distinta a la piel de las manos, pero las dos son piel, ¿sí? Hablamos de la piel de los pies, completamente distinta también. Entonces, comenzamos a ver, nuestro cuerpo está conformado por muchos elementos, pero todos trabajan para un mismo propósito. Todos son cuerpo, el mismo cuerpo. Amén. Entonces nosotros cuando lo enfocamos para nuestra vida y como miembros del cuerpo de Cristo, nos damos cuenta, todos somos diferentes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? Las habilidades que Dios nos ha dado. Muchos son muy hábiles para la administración. Yo soy terrible para la administración. ¿Sí? Si se trata de llevar cuentas, manejo de dinero, todo eso, en realidad para mí eso es
un castigo. ¿Sí? Algunos disfrutan su tiempo arreglando cuentas, manejando dinero, viendo que todo cuadre, todo queda exacto, ¿sí? Lo disfrutan, pero no es mi caso. Entonces yo tengo que identificar cuáles son mis habilidades, ¿sí? Y no juzgar a una persona que disfruta arreglando cuentas y decir, ay, tu vida tan aburrida. No, no, no. Simplemente es su habilidad. Amén. Y tampoco la otra persona muy hábil para el manejo de cuentas no puede juzgarme a mí de inútil. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis habilidades. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, entonces en el cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, pero sí tenemos una función importante. Y entonces nos sigue dando ejemplos. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Amén. Así que nos necesitamos y debemos apoyarnos. Pero vea cómo el apóstol Pablo entonces nos explica un poco más. Y dice, teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada. Amén. Entonces tenemos diversidad de dones, pero esos dones que hemos recibido, mi hermano, valga la redundancia, los hemos recibido de Dios. No son míos, no me los creé yo. Entonces yo debo ser humilde porque soy hábil en algo, pero lo recibí de Él. Amén. Entonces, después de eso nos da el primer ejemplo. Dice, si profecía, profeticemos conforme a la medida de fe. Si Dios ha hecho de mí una persona que da palabra profética, yo debo dar esa palabra profética, pero dice aplicando fe, aplicando lo que conozco de Dios, lo que confío en Dios. Debo conectarme con Dios para poder entonces dar una palabra profética. Muchas veces nos podemos equivocar y algunas personas que dan palabra profética sienten que entonces pueden profetizar bien para quienes le tratan bien y profetizar mal o amenazar de que van a profetizar mal a quien no les obedece. Eso no viene de Dios. Dice, si vas a profetizar, será con fe, porque es palabra de Dios la que nos corresponde dar. Amén. Entonces, ese es el primer ejemplo. Dice, si es profecía, entonces profetizar con fe. O si el ministerio dice, usémoslo en ministrar. Y aquí nos está diciendo, en realidad, cada cosa en su lugar. Miren, mi hermano, y es que lo que pasa es que mucha gente que llega al ministerio o pretende llegar al ministerio, les gusta mucho ser el ministro reconocido. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo, si yo soy ministro, entonces debo compartir a los demás lo que recibo de Dios. Amén. Pero cuando se terminó mi momento de ministrar y entonces bajo del altar, muchos esperan ser tratados como ministros y entonces recibir beneficio de eso. Y la palabra del Señor está diciendo, si eres ministro, si tienes la habilidad para ministrar, entonces ministra. ¿Sí? Usémoslo en ministrar, nos está diciendo. Entonces tenemos que usar los dones para el propósito por el que nos lo han dado. Dice, el que enseña, entonces en enseñar. Y parece entonces esta enseñanza o esta explicación del apóstol Pablo demasiado lógica. El que ministra, pues que ministre, el que enseña, pues que enseñe. Sí, pero muchas veces en nuestro caminar no lo hacemos tan lógico.
como la palabra lo presenta. Amén. Muchas veces, mi hermano, es muy fácil comenzar a ver, sí, cómo vino el hermano vestido, qué zapatos trajo, sí. Muchas veces, y el servidor, ¿y dónde está? ¿Y por qué no está haciendo esto? Mi hermano, ocupe su ministerio en cumplir su ministerio. Ese es el punto. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Entonces, si me ha dado dones, yo tengo que caminar en ese don, fluir en ese don. Y no utilizar el don que he recibido o mi habilidad para ir a hacer otra cosa. Amén. Por ejemplo, un maestro que pretende profetizar. Su trabajo es enseñar, no profetizar. Amén. ¿Tiene sentido? Por eso el apóstol Pablo lo pone tan sencillo y tan lógico, pero porque sí, muchas veces nos desviamos y nos salimos de la lógica. Amén. Después el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Y aquí es una palabra, exhortar es una palabra que por lo menos en el español se ha confundido o malinterpretado. Porque para muchos exhortar se ha enseñado muchas veces en que exhortar es llamar la atención a alguien. Y entonces, mi exhortación es tratar duro a los hermanos. Mire usted, se va a ir al infierno si no cambia. Exhorté. ¿Sí? Y nos sentimos felices. No, la exhortación trata de animar a nuestro hermano a hacer las cosas bien. No a herir ni a amenazar, sino a estimular que sí puede lograrlo. Puede lograrlo, puede conectarse con Dios, puede entonces unirse al Señor y recibir la fuerza que le ha estado haciendo falta. Darle la palabra que necesita para entonces salir de la situación precaria en que se metió. Amén. Eso es exhortar, animar a nuestro hermano y no solamente dar un golpe. Un golpe de verdad, crudo, pero muchas veces sin amor. Tenemos que involucrar el amor cuando le llamamos la atención a alguien. Eso es exhortar. Muy bien. Después dice, el que da, hágalo con sencillez. Amén. Entonces hay gente que es muy generosa, tiene recursos y entonces da. ¿Sí? Pero tiene que tener un corazón sencillo. Y no decir, aquí yo he ayudado a todos. No, eso no es sencillez. Todas las cosas son de Dios. Yo solamente un administrador suyo. Amén. Entonces debemos ser sencillos. Si algo hice bien, por la misericordia de Dios. Amén. Porque Él me llamó para eso. Estoy cumpliendo en mi llamado. Amén. Entonces, eso es muy importante. También, mire mi hermano, muchas veces el Señor utiliza a varios hermanos para dar palabra de parte de Él y palabra de ánimo. Y entonces dice, el que da, pues dé con sencillez. Pero muchas veces el que fluye en el Señor después se siente importante, indispensable. Y dice, no, regresa a la sencillez, porque es Dios en su misericordia quien te ha tomado como útil y te ha dado un don para fluir. Amén. Gloria a Dios. Después dice, el que preside o el que dirige, dice con diligencia. El que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Entonces nos está dando parámetros muy importantes, mi hermano, y nos está diciendo que un don tiene un propósito y su manera de poder utilizarlo. Entonces, la pregunta importante que yo quiero presentarles a ustedes es,
¿cuál es su don? Amén. ¿Cuál es el don que usted ha recibido de Dios? Lo presento de otra manera. ¿Cuál es su habilidad? ¿Para qué usted es hábil? ¿Qué habilidades tiene? ¿Sabe, mi hermano, que cuando se habla de servir al Señor, se habla de muchas cosas en realidad? Y estamos acostumbrados a solamente mencionar 5. Entonces mencionamos el ser pastor, el ser apóstol, el ser profeta, el ser maestro y evangelista. Pero en realidad hay más que esto, mucho más. Cuando vamos, mi hermano, a el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces vamos a encontrar ahí que la palabra del Señor dice, sobre todo en Éxodo, cuando estaban construyendo el tabernáculo, dice, el Espíritu entonces dio habilidades a varios varones y mujeres en las artes, para trabajar madera, para trabajar metales, para trabajar la piedra, para bordar. Habilidades repartidas por el Espíritu Santo en artes. ¿Quiénes tienen la habilidad y son artistas? Hay algunos muy hábiles, pueden pintar muy bonito. ¿Sí? Es un don de parte de Dios. Y dice, bueno, ese don tiene un propósito, usémoslo con ese propósito. Amén. Entonces, ¿cuáles son los dones? Yo voy a incluir en mi plan del próximo año, entonces con ese enfoque, a darle libertad a los dones o habilidades que Dios me ha dado. Pero tengo que comprender que entre mi manera de vivir, estoy sirviendo a un plan que es mayor. En mi vida, la manera como dirijo mi vida está siendo útil, está participando en el plan universal que Dios tiene para la humanidad. Estoy aportando quizá muy, muy poco, pero el trabajo unido de todos hace la diferencia. Si nosotros comenzamos a ver el futuro de la humanidad, vamos a Apocalipsis, entonces podemos ver ahí mucho acerca del futuro, de los tiempos finales. Y podemos encontrar 2 grupos. 2 grupos. La iglesia de Cristo, los redimidos. ¿Sí? Vemos a este grupo y vemos la contraparte. Los que no han creído en Cristo Jesús. Y se divide la humanidad en 2 grupos. Así que nuestro trabajo es importante. Nuestro trabajo da testimonio de quién es Dios. Nuestro trabajo da evidencia de que existe una iglesia. Así que la iglesia no se hace evidente por nuestras reuniones. No. Aquí nos reunimos para glorificar al Señor. Aquí es donde recibimos fuerza, dirección. Pero somos iglesia cuando salimos y vivimos la verdad. Entonces yo tengo que hacer planes de fe y dejar fluir las habilidades que he recibido. Y hacer planes para fluir en esto. Amén. Entonces es muy importante, mi hermano, que nosotros veamos, soy útil. Puedo preguntar específicamente, entonces, mi hermano, entre la diversidad de dones, ¿quiénes tienen el don de profecía? Si alguien tiene evidencia o promesa de profetizar, la pregunta es, ¿ya empezó a profetizar? ¿Tiene el plan? ¿Cuándo va a empezar a profetizar? ¿Estamos planificando profetizar para el 2022? ¿Sí? ¿O cuál es su don? Si acaso no es la profecía, ¿cuál es su don? ¿El de ministrar?
¿El de exhortar? ¿El de dar? ¿El de dirigir? ¿O el de tener misericordia? ¿Cuál es su don? Incluyamos nuestras habilidades. Muchas veces nosotros estamos distraídos, no sabemos para dónde vamos, y ese es uno de los grandes conflictos. Alguien dijo, el que no sabe para dónde va, terminará en cualquier lugar. Está avanzando, pero no tiene una dirección, una meta a dónde llegar. Sí, va a avanzar, pero en cualquier dirección. Avanzó, retrocedió, nadie sabe. No tiene un plan, no tiene una meta. Nosotros debemos tener una meta. Y la meta es poder ser útiles para el plan universal. El plan universal lo dirige Dios. Amén. Entonces, identifiquemos nuestras habilidades. Veamos cuánto usamos de ellas en este año y hagamos un plan de cuánto queremos fluir en ello. Amén. Entonces llegamos a darnos cuenta que el trabajo de todos es útil. Amén. Mi hermano Will, podrías pararte acá un momento, solo para un ejemplo, ¿sí? Ahí. Y de todos modos es más alto que yo. Muy bien. Nuestro hermano Will está aquí en Guatemala trabajando, enseñando inglés y haciendo algunas otras tareas y con varias metas específicamente para un grupo de niños y adultos también, ¿sí? Y entonces, él está haciendo este trabajo a través de un ministerio. ¿Quién es el más grande en su ministerio? ¿Su pastor, su pastora, su jefe? No sabemos, no tengo detalles específicos de esto. Pero si yo vengo y le apoyo en algo pequeño, ¿sí? Y yo puedo ser útil para él. Entonces, ¿el grande es él? No. ¿El que va a crecer y se va a lucir es él con mi esfuerzo? No. El trabajo es para el plan universal, para el plan de Jesús. Yo pude aportar algo pequeño para su trabajo y quien crece es Dios. Quien crece es el plan desarrollado de Dios, el plan para la humanidad. ¿Sí? Cualquiera puede decir, pero es que le está enseñando a niños, qué trabajo tan chiquito. Y no, está transformando vidas, está influenciando al futuro. Amén. Está impactando. Y entonces está dejando semilla en pequeños corazones, pero una semilla que les durará el resto de su vida. Así que está haciendo cosas verdaderamente grandes para un plan grandioso. Muchas gracias. Entonces todos estamos involucrados de alguna manera. Cuando nosotros ayudamos a nuestro hermano, cuando ayudamos a un niño, amén, estamos impactando sus corazones. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, estoy siendo útil para un plan mayor. Pero yo debo hacer un plan también, para entonces participar directamente, asertivamente en este plan. Jesucristo hizo su trabajo. Parte de su plan fue 3 años de ministerio. Pero parte de su plan fue 33 años viviendo en este planeta. Amén. 30 años como ciudadano, como niño, como hijo, como hermano, ¿sí? Y 3 años como ministro, como siervo de Dios. Y cambió
la historia de la humanidad. Cambió nuestra vida entre un antes de Jesús y un después de Jesús. Amén. Cumplió la tarea. Nosotros debemos hacer lo mismo porque somos sus discípulos. Amén. Cumplir con el plan que Dios ha trazado para nosotros. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Quiero animarle a que nos pongamos de pie.